Bueno, entonces vamos a continuar. Habíamos dicho de que la clase pasada definimos y desarrollamos lo que es el concepto de derecho notarial. Indicamos que el derecho notarial es esta disciplina especializada de la ciencia jurídica que estudia los principios, las doctrinas, las instituciones y las normas que regulan la organización del notario, el ejercicio de la función notarial, la conservación y la eficacia del instrumento público. ¿Verdad? Entonces, a grandes rasgos, este es el concepto pues más acertado, más específico de lo que es el derecho notarial. No debemos confundir, ¿verdad? O entender únicamente como un conjunto de formalidades, porque el derecho notarial abarca mucho más, ¿verdad? Es una rama jurídica que organiza una función de seguridad, de certeza y de prevención. Su finalidad consiste en brindar estabilidad a las relaciones jurídicas mediante la intervención de un profesional del derecho investido de fe pública, porque un profesional, porque un notario necesita de este estudio universitario, de este conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que eh, el notario es este especialista, el conocedor del derecho, y su función, ¿verdad? El ejercicio de la función notarial, él la ejerce a través de instrumentos públicos. Y el Estado le dota de esta fe pública, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a hacer una pregunta. Quiero ver quién tiene la cámara apagada. Patricia Mendizábal. A ver, Patricia, al notario se le considera como un funcionario público. Sí, licenciada. ¿Usted considera que sí? Ok, vamos a ver. ¿Quién más? Em, Oscar Franco. Buenas tardes, licenciada. Buenas Al tardes. notario, al notario se le considera un funcionario público. Considero que sí, Lida. Ok, muy bien. Julio García. Sí, Ronald. Ligda, yo considero que no, porque un funcionario público es aquel que trabaja para una entidad del Estado, mientras que un notario va a trabajar por cuenta propia. Tiene una investidura de fe pública, eso sí, pero bueno, es mi humilde opinión, ¿verdad, Ligda? Pienso que no es considerado un funcionario público. Ok, gracias. Candy. Sí, licenciada, yo considero que más bien se le considera un profesional del derecho que ejerce una función pública más que un funcionario público. Gracias, gracias. Vamos a ver, y entonces, ¿por qué el Estado le dota de esta fe pública? Sí, Antonio. Para realizar procesos, licenciada, en los que se reconoce lo que está diciendo el notario, ya que varias instituciones pues no pueden realizar ese trabajo, más si es de forma individual con una persona dentro de una oficina, por estar saturadas tantas las oficinas del Estado. Entonces, por eso se nos da la fe pública para todo documento que se redacte o se realiza, tenga la fe de que es verídica. Gracias. Sí, Gerson. Solo para agregar un poco con lo que dijo el compañero, creo que para hacerlo un poquito como más técnica sería que la fe pública es como el notario se investiga con la fe pública para autorizar tanto actos y contratos en el requerimiento como tal de partes, ¿verdad? Y siempre pues pueden ser privados en este caso. Ok, gracias. Pues agradezco a todas las personas que participaron, pero igual, varios juristas, ¿verdad? Han desarrollado esta tesis y dicen que al notario, pues no es un funcionario público, a pesar que
se le dota, ¿verdad? Que el Estado le dota esta fe pública, no se le considera funcionario público porque a él no se le paga con el presupuesto, ¿verdad? De la nación, ¿verdad? Con el presupuesto que autoriza el Congreso, no, ¿verdad? Sino él tiene esta facultad, esta potestad de seleccionar a sus clientes y entonces en actividad privada los clientes van y le pagan. Entonces por ello no se le considera como un funcionario público, a pesar que el Estado sí lo inviste con la fe pública, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que ustedes lo entiendan, lo sepan, ¿verdad? Comprendan que el Estado sí lo dota de esta fe pública que la utiliza para autorizar los y para constar y autorizar actos, ¿verdad? Y contratos, pero hasta ahí, no es un funcionario público. Él ejerce su profesión liberalmente. Él puede decir a quién representar o a quién no, ¿verdad? Entonces de ahí vamos a desarrollar los ejes fundamentales del derecho notarial. Entonces, los ejes fundamentales del derecho notarial vamos a centrarnos en tres, ¿verdad? Uno, la organización jurídica del notario. Dos, la función notarial. Y tres, la teoría formal del instrumento público. Entonces, tenemos que la organización jurídica del notario comprende las normas que regulan. Primero, el acceso en el ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque todas las personas no pueden venir y ser notarios. Necesitan de la universidad de un título acreditativo. Entonces yo les pregunto, vamos a ver quién le voy a preguntar. A Iván Ochoa. Si ahorita tú te gradúas y te dan tu título de notario, tú ya podrías autorizar ir y realizar un acta notarial, te piden un acta de sobrevivencia, ¿tú ya la podrías fraccionar? Buenas tardes, Lida. No, previamente tengo que hacer el registro en la Corte Suprema de Justicia, la juramentación que me va a permitir pues, ya la investidura como tal, ¿verdad? Gracias, Iván, así es, ¿verdad? Entonces, no es únicamente, yo tengo el título y con ello ya puedo empezar la función del notario, ¿verdad? El ejercicio de la profesión, no. Tengo que ir a la Corte Suprema de Justicia e inscribirme, ¿verdad? Inscribir mi firma y mi sello. Y esto es muy importante porque si ustedes firman de distinta manera, entonces pueden tener repercusiones porque su firma es la que se registró y no la pueden variar igual el sello. Digamos que si el notario se graduó, ¿verdad? Entonces, obviamente el notario necesita de este título que lo acredita como licenciado, pero él estudió más y tiene una maestría y entonces en su sello le pone magíster. ¿Qué pasa si él no registra el sello, verdad? Si no, solo simplemente lo cambia y empieza a usar otro sello, entonces él también tiene repercusiones administrativas, puede tener repercusiones civiles, porque es necesario registrar. Si yo cambio de sello, ¿verdad? Lo perdí, se me robó, lo extravié, me lo robaron, tengo que ir y voy a hacer un nuevo sello, tengo que ir a la Corte Suprema de Justicia a registrar otra vez este sello. ¿Por qué? Porque todos estos sellos los voy a utilizar en todos los instrumentos que él va a autorizar. Por eso es muy importante. Esto es la organización jurídica del notariado, ¿verdad? El acceso al ejercicio profesional, los requisitos habilitantes, los impedimentos para ejercer, las incompatibilidades, las prohibiciones, la organización institucional del notario per se y la responsabilidad profesional del notario. En eso consiste esta organización jurídica, ¿verdad? Todos estos aspectos jurídicos, esta normativa que le da la llave, ¿verdad? Apertura, la posibilidad del notario de ejercer. De ahí tenemos la función notarial, que se refiere a las actividades que realiza el notario al intervenir en los actos y negocios jurídicos. Entre ellos se encuentra recibir la voluntad de los otorgantes, ¿verdad? Porque él es conocedor del derecho, él sabe, ¿verdad? Van a la oficina y le dicen, mire, tenemos este problema, entonces él interpreta esta voluntad y entonces ya le da esta normativa jurídica y lo convierte, ¿verdad? Y hace un contrato acorde a la voluntad de las partes. Entonces, él recibe la voluntad, la plasma en un instrumento
y entonces con eso ya nace la vida jurídica a través de su firma y su sello. También tiene la función de asesorar jurídicamente a las partes, ¿verdad? Por ejemplo, si llega una persona a querer hacer un contrato ilegal, ¿verdad? Entonces el notario le va a decir, mire, eso no, porque la ley no lo faculta, no lo permite. Entonces, no, usted no puede realizar eso, aunque las partes tengan esta voluntad y lo quieran hacer, está este impedimento, porque el notario también se sujeta a la ley, en donde encontramos qué normativa jurídica indica lo que puede hacer o no puede hacer los funcionarios o los empleados públicos. En ¿Alguien la que ley de, sepa? ¿Sí? ley de servicio civil, licenciada, ¿no? Sí, en la ley de servicio civil. Y si nos vamos a la jerarquía de las leyes, ¿cuál sería la ley de mayor jerarquía donde indica que puede desarrollar el Estado? ¿Cómo se organiza sus facultades, sus potestades? La Constitución. Gracias, sí. En el 154 creo que está la sujeción de la ley, ¿verdad? Donde dice que el empleado público no puede hacer lo que la ley no autoriza. Entonces tiene esta limitación, ¿verdad? La ley me faculta a autorizar un contrato, sí. ¿Qué ley? Nuestro código notariado, ¿verdad? Entonces él lo puede realizar. Entonces siempre tiene que asesorar jurídicamente, pero tiene esta limitante, que únicamente puede realizar lo que la ley le faculta, lo que la ley le permite. Y si hay una prohibición expresa, obviamente él no puede realizar. Por ejemplo, digamos que en México está permitido el uso de la marihuana para fines medicinales. Entonces viene un cliente que está aquí como vino de turista unos 4 meses, ¿verdad? Y entonces él consume marihuana porque médicamente se lo recetaron, ¿verdad? Y entonces él aquí quiere iniciar un negocio y todo, me dice, mire, pero en mi país sí se permite, y entonces el notario tiene que decirle sí, pero aquí en Guatemala es algo prohibido, ¿verdad? Es algo ilícito, la ley no lo permite. Entonces él va a desarrollar este rol de asesor jurídico, le va a explicar lo que sí puede hacer y lo que no. Ahí también tiene que verificar la identidad y la capacidad, porque si viene un niño de 17 años que quiere realizar un contrato y dice, no, es que mis papás no están de acuerdo y todo, pero yo lo quiero realizar, ¿verdad? No, él tiene que explicar que no, él todavía no tiene esta capacidad absoluta, entonces no lo podría realizar. Entonces tiene que verificar la identidad y la calidad. ¿Verdad que es muy importante? Porque ya el notario también tiene alguna responsabilidad, no solo que lleguen a su oficina y le preste el DPI, el notario tiene que hacer esta averiguación, tiene que verificar que el DPI sí sea válido, que esté vigente, ¿verdad? Muy importante ver la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque estos DPIs van a constar en los atestados. ¿Alguien sabe qué es un atestado? Es como modificar o bien cambiar algunas palabras entre líneas. Cuando se hace un atestado es omítase esto y leas entre líneas lo siguiente. Ok, ese es testado. El testado es eso, cuando se equivoca el notario, entonces lo corrige, ¿verdad? Y lo pone entre líneas. Entonces, testado es quitar y entre líneas es agregar. Pero los atestados van a ser todos estos documentos que el notario le permiten realizar un contrato. Por ejemplo, viene un representante legal, ¿verdad? Y quiere hacer un contrato, entonces le tenemos que pedir, ¿verdad? El mandato. Y ese mandato tiene que ir hasta el final del protocolo. Eso se refiere a los atestados. Van a hacer esta recopilación de todos los documentos que el notario verificó y que les dio la capacidad para poder realizar estos contratos, ¿verdad? Los DPIs. Entonces, si el notario adjunta un DPI que ya no es válido, que no está vigente porque ya está vencido, entonces ya el notario puede tener una repercusión. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de indicarle al cliente, ¿verdad? Al compareciente que tiene que tener el DPI vigente. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad? La función notarial, verificar la identidad y la capacidad de las personas, verificar la legalidad del acto. La ley lo permite, la ley lo faculta, ¿verdad? Dar forma jurídica a la voluntad. Aquí es muy importante porque la gente a veces quiere cosas, ¿verdad? Y que no están permitidas. Entonces, es muy importante darle esta forma jurídica
¿verdad? La voluntad de las personas. Es lo más difícil porque, por ejemplo, digamos en un testamento, nosotros no le podemos decir a quién se le queda, a quién va a heredar sus bienes, a quién le va a dejar o aconsejarlo, no. Él nos va a transmitir su voluntad y nosotros lo vamos a plasmar en un testamento. Entonces, a eso se refiere de dar una validez jurídica. También autorizar el instrumento. Lo autoriza con su firma y sello, ¿verdad? Aquí el notario viene, redacta una escritura, las partes lo firmaron, pero él no lo firmó y no lo selló, entonces no tiene esta validez. Es muy importante, él debe de autorizar este instrumento. También conservar la matriz, ¿verdad? Por ejemplo, los documentos intraprotocolares son los que el notario va a conservar. ¿Sí, Julio? Feliz, buenas tardes, perdone la molestia. Una consultita. Si en dado Sí. caso, por X o Y motivo, olvidamos el sello, ¿esto es indispensable para que tenga validez el instrumento? Así es. Sí, sí, si Si no no le tiene ponemos el sello, sello, no es válido. ok. ¿Eso en qué parte del código lo podría encontrar, licenciada, para tenerlo como base legal? Sí, vamos a ver, como vamos a desarrollar también La los estructura. aspectos habilitantes y todo eso lo vamos a desarrollar más adelante en la clase, pero sí es indispensable la firma y sello para que el instrumento pues adquiera esta validez. Eso Perfecto, lo Lick. vamos Muchas a ver gracias ahí más adelante. por la Bueno, aclaración. también como una función notarial se deben extender los testimonios y las copias, ¿verdad? Aquí se puede hacer el primer testimonio y se pueden dar tantos testimonios como se soliciten, ¿verdad? O copias simples. También prevenir futuros a conflictos. Esto es muy importante. Yo creo que esta es la tarea esencial y indispensable del notario, evitar conflictos, ¿verdad? Es más su rol, porque aquí se van a prevenir los conflictos. Entonces, es indispensable que el notario vaya un paso más allá, ¿verdad? Y prevenir. Puede haber un conflicto acá y entonces lo va a evitar. Por ejemplo, en un testamento, que venga el señor y le diga, mira, yo tengo 2 hijos, ¿verdad? Y se le diga, mire, y seguro que solo tiene 2 hijos, puede ser que alguien más venga y diga de que también usted no lo reconoció y que es su heredero, no. Entonces decirle, bueno, aunque usted esté seguro que no tiene más herederos, deje una cláusula en el testamento en donde indique que si en el futuro alguien viene y promueve, ¿verdad?, algún tipo de impugnación o algún recurso que indique que él también es heredero y tiene este derecho, entonces ya en esta cláusula le dice, bueno, se le dejan 10 quetzales, se le dejan 5 quetzales, entonces ya eh, evitó un conflicto a futuro, ¿verdad? Entonces es de prevenir. Eso también es una función notarial. Por ejemplo, en una partición, había una casa, se hizo la partición y entonces los 2 hijos, cada uno va a tener un pedazo, pero en el sí no se hizo la prevención del derecho de paso y entonces en el futuro ellos se están peleando, ¿verdad? Entonces también el notario tiene que venir y ver un poquito más allá de lo evidente, las partes, ¿verdad? Sus clientes no se lo dijeron, pero puede ser un conflicto en un futuro y él lo tiene que prevenir. De ahí nos vamos a enfocar en la teoría formal del instrumento público. Este estudia la formación del instrumento público, ¿verdad? Tanto los documentos intra como extraprotocolares, sus requisitos esenciales, su estructura, las formalidades de autorización, ¿verdad? Aquí lo que dijo el compañero, ¿verdad? La firma y el sello. Su conservación. ¿Qué pasa si el notario pierde una hoja de protocolo? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Cómo afecta? ¿Verdad? Esto es muy importante. Su valor probatorio, porque como el Estado lo dota de esta fe pública, entonces todos los instrumentos que él autorizan tienen plena prueba. Nadie puede decir que no es válido, ¿verdad? Gozan de esta facultad, del valor probatorio. Tiene que a través de un juicio de nulidad, ¿verdad? De una impugnación, desacreditar ese instrumento. De lo contrario, siempre está considerado válido, ¿verdad? Su eficacia frente a las partes y a terceros. Porque a pesar que no es una sentencia de un juez, ¿verdad? Se tiene que cumplir.
¿verdad? El notario autorizó un testamento y ese va a ser válido y se va a cumplir sí o sí. Entonces tiene también este poder, esta fuerza, ¿verdad? Esta eficacia que es efectivo frente a terceros y las causas que puedan afectar su validez, ¿verdad? Entonces, en ello son los ejes fundamentales del derecho notarial. ¿Y ahí? De ahí nos vamos a ver un par de características. Vamos a enfocarnos en 4 características. Primero, que actúa en la fase normal del derecho. Aquí el notario actúa principalmente antes de que exista un conflicto. Ese es su rol 100%. A diferencia del juez, el notario no resuelve controversias. Su intervención busca evitar que éstas surjan, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos con un juez porque hay un conflicto, ¿verdad? Y entonces una de las partes dice, yo tengo la razón, y la otra parte dice, sí, yo también, porque a mí la ley, para mí, el artículo tal dice tal, y entonces yo tengo la razón. Y la otra parte dice, el mismo artículo no, a mí es que me ampara el derecho. Tú estás equivocado, ¿verdad? Estás interpretando mal este artículo, y por ello es que yo voy a accionar ante un órgano jurisdiccional. Pero el notario no va a resolver aquí conflictos. Aquí el notario únicamente va a plasmar la voluntad de las personas. Entonces, esta es una de las principales características que actúa en la fase normal del derecho. Si hay controversias, ahí ya no puede intervenir. Aquí lo deja, entonces le aconseja que vayan ante un órgano jurisdiccional, ante un juez. Aquí el juez actúa cuando ya existe una pretensión discutida, ¿verdad? Ya las partes se pusieron de acuerdo, ya hubo esa intervención, este consenso, y entonces van ante el notario y únicamente plasma esta voluntad. El notario interviene cuando las partes desean constituir, modificar, transmitir o extinguir una relación jurídica de manera voluntaria. Aquí litis no hay conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, en una compraventa de inmueble, el notario debe verificar la propiedad del vendedor, la capacidad de los otorgantes, la ausencia de prohibiciones y la legalidad del negocio. Una actuación notarial concreta reduce el riesgo de un litigio, ¿verdad? Posterior. Entonces, esta es la primera característica. La segunda, tenemos que genera certeza y seguridad jurídica. La intervención notarial permite determinar con certeza, uno, ¿quiénes comparecieron? ¿Por qué? Porque en el instrumento siempre se va a consignar, ¿verdad? Fulanita de tal. Carmen María Osorio López, que se identifica con el DPI, tiene tantos años, está casada, soltera, de nacionalidad guatemalteca, de profesión. O sea, él va a identificar, ¿verdad? ¿Quién compareció? ¿Cuándo comparecieron? ¿Por qué tiene que colocar fecha? ¿En dónde? ¿Verdad? En la ciudad de Guatemala, el 27 de julio, siempre tiene que colocar la fecha, ¿verdad? Si fue en Sololá, el viaje Sololá, ¿verdad? Poner en Sololá, donde está constituido el notario, entonces él lo tiene que plasmar. ¿Qué manifestaron, verdad? Estas cláusulas, ¿verdad? Están aquí constituidos para realizar el contrato. Evidencia, ¿verdad? Llegó el notario y entonces él hace ver que la persona está viva, está ahí presente. ¿Cuáles fueron sus obligaciones? ¿Qué documentos presentaron? ¿Y qué hechos presenció el notario? Aquí la seguridad jurídica implica que las personas puedan confiar que el acto celebrado producirá efectos previsibles y estatales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque goza de esta fe pública, entonces es válido. Lo presento ante un juez y entonces el juez lo va a tomar como plena prueba, ¿verdad? Son pruebas documentales, ¿verdad? El testimonio, la escritura pública, porque no podemos llevar la escritura en sí, ¿verdad? El protocolo siempre va a estar en resguardo del notario, entonces el notario va a extender un testimonio y eso va a tener plena validez y lo vamos a poder presentar como dentro de un proceso judicial como una prueba documental. La tercera característica es que se encuentra condicionada por la voluntad y por la ley. Aquí no es la voluntad del notario, ¿qué pienso yo? No, aquí es lo que los comparecientes quieren.
la voluntad de ellos. El notario actúa a solicitud de partes, ¿verdad? Aquí hay un hecho de tránsito y entonces yo me bajo y le digo, mira, yo soy notario, le voy a iniciar un acta notarial. No, aquí no puede porque siempre va a ser a requerimiento de parte. En todos los instrumentos van a decir, fulanito de tal, ¿verdad? Ruego a petición de, él no puede actuar de oficio, ¿verdad? A diferencia de un juez puede empezar de oficio, ¿verdad? Aquí no, el notario siempre va a ser a ruego. Aquí las partes pueden manifestar lo que desean, ¿verdad? Por ejemplo, dos personas pueden solicitar al notario que autorice la venta de un inmueble que pertenece a un tercero. Aunque existe acuerdo entre ellas, el notario debe rechazar la autorización porque el vendedor no posee la legitimación, ¿verdad? El título, el justo título que acredita esta propiedad para disponer de un bien. Entonces, aunque lleguen dos personas y digan, sí, es que yo me puse de acuerdo y vamos a vender la propiedad del vecino, el notario le va a decir, no se puede, ¿verdad? Entonces, esta es una característica esencial. La cuarta característica, que posee naturaleza pública y privada. El notario ejerce una función pública porque recibe del Estado la facultad de dar fe, esta fe pública. Sin embargo, ejerce esa función como profesional liberal, ¿verdad? Y normalmente interviene en relaciones jurídicas entre particulares, ¿verdad? Llegan dos sujetos a la oficina y pues no me dan como confianza. El notario les puede decir, sí, fíjese que yo no les voy a trabajar, no puedo, ¿verdad? Tiene esta facultad de decir a quienes sí, a quienes no, les puede trabajar. Por eso dice que es una profesión liberal. Él decide, tiene esta libertad. Y tampoco puede obligar a los clientes, mire, usted va a hacer un acta conmigo y solo conmigo. No, ¿verdad? Aquí los clientes pueden elegir libremente con qué notario realizar este negocio. Y yo como notaria, ¿verdad? Puedo también decirle, mire, yo a usted le voy a recomendar a otro profesional, pero no le puedo trabajar, ¿verdad? Tengo esta libre decisión. Entonces, esta doble dimensión explica por qué el notario no es un funcionario público tradicional, ¿verdad? Yo elijo a mis clientes y ellos me van a pagar, no me van a pagar con dinero del Estado. No forma parte necesaria de la administración pública, porque no es un funcionario público. El Estado le dota de esta fe pública que es un medio que yo voy para realizar la función notarial, pero no es un funcionario per se, no se considera así. Ejerce una función pública delegada porque a través de su sello y firma autoriza, ¿verdad? Y entonces ya le entrega el instrumento a la persona, el testimonio, y entonces ya surte efectos frente a terceros. Responde personalmente por sus actuaciones. Si el notario no cumplió con la obligación de verificar los DPIs o el título y todo, entonces el notario tiene también responsabilidades. Puede responder también con su patrimonio, ¿verdad? Pueden haber acciones y reprocharle esta responsabilidad. Y entonces el notario también tiene esta obligación y lo pueden condenar, ¿verdad? Desde su propio dinero lo pueden condenar. Recibe honorarios profesionales, ¿verdad? No es un sueldo, son honorarios. Entonces, él tiene que también extender facturas, también está sujeto a pagar impuestos. Y debe mantener independencia e imparcialidad, ¿verdad? No puede decir, sí, él es mi cliente y me está pagando, entonces yo únicamente voy a ver sus beneficios. No, él es el imparcial, por eso él es el asesor. Va a venir y asesorar a cuántas personas hayan, ¿verdad? Va a venir un señor y decir, me va a hacer mi testamento y yo tengo hijos, pero hijos pequeños, igual se lo voy a dejar a la vecina. Y entonces él le va a decir, no, usted tiene la obligación de dar alimentos, de dotar alimentos, ¿verdad? Entonces él es imparcial, pero tiene que respetar siempre la ley, las obligaciones, ¿verdad? Entonces voy a hacer aquí una pregunta. Dice, ¿por qué puede afirmarse que el notario se encuentra entre la autonomía privada y el control estatal de legalidad? Con estas características que hablamos, ¿quién me puede decir
¿Quién me puede responder esta pregunta? Licenciada, se podría decir que porque el notario sirve como un puente entre los particulares y el ordenamiento jurídico. Sí, puede decirse que sí, así es. Por eso está entre la autonomía privada y el control estatal de legalidad, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Erika? ¿Eric? Tus primos. ¿Eric quería intervenir? No. Hola, licenciada, disculpe, se me activó el micrófono. Ok, no hay problema. Entonces Linda, aquí la... se podría decir que se encuentra dentro de lo privado porque va a cobrar por el trabajo que realiza, ¿verdad? Y a nivel estatal, todos los documentos que él gestiona van a tener validez, ¿verdad? Así es, sí, va a tener validez, ¿verdad? Ellos le van a pagar, pero esta validez siempre va a estar enmarcada dentro que la ley permite, ¿verdad? La sujeción a la ley. Nadie es superior a la ley, ¿verdad? Ni el presidente, ni el vicepresidente, ni los diputados, ni una organización internacional, ¿verdad? Nadie es superior a la ley. Entonces el notario tampoco es superior a la ley, tiene esa sujeción. Por eso es esta autonomía privada y el control estatal de legalidad, porque no es un funcionario, pero igual tiene que velar por este control de convencionalidad, ¿verdad? Dentro del bloque de constitucionalidad tiene que ver lo que le ampara, y no solo la ley nacional, sino también la internacional, ¿verdad? Hay convenios que Guatemala ratificó, aceptó, y entonces ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, puedo ver el convenio que nos habla de la niñez, ¿verdad? La ley FINA. Entonces, yo voy a venir como notario, tengo que verificar este control de legalidad. Alguien tenía la mano levantada y la bajó. No sé si quería hablar, si no le doy la palabra a Cristo. Así es, sí, cabal, esa es la respuesta. Gracias, Fernanda. Sí, Cristo. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Pues ahí, complementando lo que decía la compañera, pues cuando habla de la autonomía privada, siempre y cuando se respete la voluntad de las partes, porque ya si existe una controversia o algo contrario a la legalidad o a la ley, pues ahí ya no sería, eh, ya no sería autónomo, ¿verdad? Tendría que prácticamente estar eh, ligado pues a por ejemplo, a un juzgado, prácticamente a la estructura judicial, ¿verdad? Pero en este caso, cuando hablamos de autonomía privada, pues yo lo veo es por la voluntad de las partes, ¿verdad? Que sí están de acuerdo y pues él con, con la facultad que se le da, pues él controla esa legalidad de los contratos, por ejemplo, de ambas partes, ¿no? Así es, gracias, Cristian. Sí, tiene razón el compañero, por ejemplo, en notario, ¿verdad? Cuando digamos que autorizó un contrato y vaya entre alguien presente un recurso, ¿verdad? Una acción de nulidad o algo, y el juez lo llame a declarar y todo, y el notario diga, sí, es que fue la voluntad de las partes, y entonces yo únicamente me limité a autorizar lo que las personas querían, no, porque entonces ya el notario tiene una responsabilidad, porque él está también sujeto a la ley, entonces él también puede ser condenado por un delito, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Gracias, Cristian. Vamos a avanzar. Y tenemos los principios fundamentales del derecho notarial. Denme un minuto, solo voy a encender la luz porque ya se puso algo oscuro acá.
Listo, vamos a seguir. Entonces tenemos el dicho. Entonces estos principios, los principios notariales, van a orientar la intervención y aplicación de las normas, ¿verdad? También nos sirven para evaluar si la actuación del notario se realizó correctamente, ¿verdad? Tenemos fe pública notarial, ¿verdad? Que es la potestad delegada del Estado al notario para conferir la autenticidad jurídica de los actos, declaraciones y hechos que presencia y documenta, ¿verdad? En virtud de la fe pública, lo afirmado por el notario en el instrumento se presume verdadero, mientras no sea jurídicamente impugnado y demostrado lo contrario. La fe pública no significa que todo lo declarado por las partes sea necesariamente cierto. No, esto no es así. Debe hacer una diferencia entre los hechos que el notario presencia, las actuaciones realizadas por el notario y las declaraciones formuladas por los comparecientes, ¿verdad? Son cuestiones muy diferentes, ¿verdad? Aquí el notario da fe que las declaraciones fueron realizadas ante él, pero no siempre puede garantizar la verdad material de todo lo declarado por los otorgantes, ¿verdad? Entonces hay que hacer esta distinción, ¿verdad? Entonces aquí en el acta siempre va a ser el notario lo constató y lo dejó plasmado, sino únicamente lo que le dijeron, ¿verdad? Va a ser esta distinción. Por ejemplo, aquí, ¿puede el notario dar fe de una entrega de dinero que ocurrió Linda, días? ¿Sí? ¿Sí? disculpe, solo una consulta pequeña acerca de lo que acaba de decir. Con la nueva ley antilavado de dinero, por ejemplo, el notario es una persona que ya está como obligada a verificar los ingresos de, de las dos partes, ¿correcto? Así es. Ok, entonces, si como notario, como usted cree que le iba a decir ahorita, pero por ejemplo, si dos personas están haciendo un negocio de de unos 300,000 quetzales por la venta de un auto, yo como notario tendría que ver de dónde viene ese carro y de dónde vienen los 300,000 de la persona para comprarlo en efectivo, o no, no importaría. Es que sí, por ejemplo, digamos que en su oficina llega alguien con 300,000 en efectivo, eso es como que da muchas dudas, ¿verdad? Entonces aquí lo del IBE, entonces lo que quieren hacer es que el IBE quiere, por medio de los notarios, también asegurarse de que el dinero sea lícito o no. Pero entonces si yo tengo una cuenta monetaria y pido, ¿verdad? El desglose, y ahí verifico que sí lleva más de un año teniendo esos 300,000, ¿verdad? Entonces aquí al notario pues no le va a dar como esa intriga o esa duda. Pero si de la nada llega con un maletín en dinero en efectivo, ¿verdad? O dólares de 5 bajas de denominación, entonces ahí es algún riesgo, ¿verdad? Entonces ya el notario puede decir, miren, no, la verdad es que no, por eso decía que él tiene la libertad, libre ejercicio, ¿verdad? Yo puedo decir a qué clientes trabajarle y a qué no. Entonces, si con esta ley lo que está tratando es como de darle la responsabilidad al notario de ver la licitud de ese dinero, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, igual, yo he conocido varios casos de que ya el carro está registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Y que era un carro robado. Entonces hay que indagar, ahí con esta ley se le dio la responsabilidad al notario de indagar más allá, de ser como más, más escrupuloso, ¿verdad? En la documentación, investigar un poquito el origen, de dónde proviene, ¿verdad? Él es empresario, hace negocios, exportaciones y tiene varios clientes. Entonces sí, a eso se refiere. Licenciada, pero ahí sí,
Sin embargo, yo he visto comerciantes, digamos, de la terminal, que ellos manejan una cantidad de dinero que no está bancarizada. Entonces, también compromete al notario, Sí, ¿verdad? Y pues ahí sí que ah, si usted como profesional no lo hace, alguien más lo va a hacer. Y entonces pierde un cliente. O sea, sí, también no veo que el Colegio de Abogados y Notarios se promueva en contra de esta ley o en contra de estas acciones, porque para mí es una ley que va a afectar a los limitar. notarios, Ujú, va a limitar a los notarios, los va a afectar y que ujú, está fuera de la realidad del país, ujú. donde un 60-70% del dinero es por comercio informal. Sí, la verdad es que sí tiene toda razón el compañero. Como yo les voy a contar una anécdota, ¿verdad? Yo, como en el estrés y en el día a día, tomé un curso de arreglos florales y me relajo un montón. Es como, me estoy muy estresada, me pongo a hacer un arreglo floral. Entonces me recomendaron ir a la terminal y los camiones llegan a las 5 de la mañana y las flores son bien bonitas. Entonces yo pues agarré esa costumbre de ir en las madrugadas a la terminal. Cuando yo iba, había unos picopones y la gente con hermano, o sea, un palo así, porque hay cámaras en todas las tiendas, están bien organizados. A mis respetos, ahí no pasa nada, se cae un limón y ya la cámara vio que el limón se cayó y a dónde fue a dar. Pero sí, realmente la gente con sus morrales y ahí sacaban los pagos de dinero. Yo, ay, se están Licenciada, a los negocios, sí, sí, ¿no? disculpe, creo que se le fue un poco el audio. Ahora, ¿sí ya me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ok, entonces, que sí, terminar, sí. No, otra vez se escucha como que lejos de usted. No se escucha, Ligda. Déjeme ver. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Todavía no? Entrecortado. Yo sí le escucho, Ligda. Sí. Tal vez algunos compañeros le escuchan entrecortado porque a la hora de tener las cámaras encendidas como que absorbe más señal. Ok, probemos a apagar las cámaras, tal vez eso nos funcione. Es que realmente no se le escucha entrecortado. Realmente se le escucha la voz, pero como que se va, se va, se va, se va. De ahí regresa y se vuelve. Se escucha como que estuviera utilizando audífonos, licenciada. Es que lo que pasa es que si me quitan los audífonos, pues, O ahí sí no se le escucha nada, Ligda. Va, mire pues, Ligda, lo que pasa es de Como que que los se le mueve audífonos su deben de, micrófono. ajá, los audífonos deben de tener un micrófono, entonces como que ese micrófono lo está alejando un poco. ¿y Entonces por eso es ahora? de que tiende a... Ahí se escucha bien. ¿Ahí sí me escuchan todos bien? Sí, sí. Bueno, vamos a Licenciada. probar. Gracias. Bueno, continuamos. Entonces, sí, con esta ley, eso está limitante, ¿verdad? Y efectivamente, así como dijo el compañero, yo he podido constatar, ¿verdad? He ido a la terminal, personas que en su moralito tienen el montón de dinero, bajos de dinero, ¿verdad? Y es de lo que ellos trabajan y efectivamente no lo depositan al banco, sino lo manejan ellos en efectivo, lo tienen ahí. Licenciada, disculpe, se escucha otra vez igual. Sí se escucha, pero se escucha como que usted estuviera lejos del micrófono o algo así. Se escucha un poco de eco también. Ay, Dios. ¿Y ahora?
Sí, se Ahora le se le escucha escucha bien. mejor. Sí, licenciada. Ok, vamos a continuar. Entonces tenemos la fe pública notarial. Y ahí tenemos el principio de legalidad, ¿verdad? Este principio va a decir que todo lo que el notario autorice o conste siempre tiene que estar enmarcado dentro de la ley. Dice el notario debe calificar jurídicamente el acto solicitado y comprobar, uno, la capacidad, ¿verdad? La legalidad, la licitud del objeto, la validez del consentimiento, el cumplimiento de Licenciada, otra vez se le dio problema, no. Solo que probemos a apagar las cámaras, licenciada. Tal vez fortalece un poco más la señal. También se le escucha con eco y eso no permite entenderle, perdone la observación, Linda. Ahora sí. Yo sí le escucho bien, Ligda. Ahorita por el momento sí se escucha bien, licenciada. Ok, bueno. De ahí vamos a la formalidad jurídica. La formalidad jurídica se refiere a la forma notarial, ¿verdad? Esto no es un adorno ni un requisito puramente estético, ¿verdad? Las formalidades van a permitir, uno, ¿verdad? La identificación de los comparecientes, determinar el lugar, la fecha, la hora de otorgamiento, establecer el objeto del contrato, ¿verdad? ¿Qué tipo de contrato es? Confirmar la aceptación, esto es muy importante, ¿verdad? En una cláusula siempre el notario tiene que dejar plasmado que las partes aceptan, ¿verdad? ¿Y cómo la aceptan? Con la firma. Todas las partes tienen que firmar el instrumento conjuntamente con el notario. Entonces es una manifestación de aceptación tácita, ¿verdad? Entonces por ello es necesario siempre dejar plasmada la firma. Garantizar la unidad e integridad del instrumento. ¿Por qué? Porque si inició hoy, se tiene que terminar hoy, ¿verdad? No se puede iniciar hoy y lo terminamos mañana a las 10 de la mañana. No. Aquí está el principio de unidad de acto, ¿verdad? Tiene que ser todo consecutivamente. También se debe facilitar su conservación y su reproducción, ¿verdad? Tenemos de autenticidad. Implica que el instrumento público se considera jurídicamente genuino, ¿verdad? Válido respecto de su autor, de la fecha, de la comparecencia y del contenido autorizado. También tenemos el principio de inmediación, donde exige el contacto directo del notario con los comparecientes y con los hechos sobre los cuales dará fe. Por medio de la inmediación, el notario puede verificar, uno, la identidad, la capacidad, la libertad, ¿verdad? La comprensión, que las partes efectivamente comprendan lo que van a firmar, lo que están aceptando, ¿verdad? Entonces hay un lenguaje no solo textual, ¿verdad? Sino también por los gestos, por la forma, ¿verdad? Entonces yo estoy viendo que las personas no me están entendiendo, que no me comprenden, ¿verdad? Entonces este notario a través de este principio puede verificar que sí se estén comprendiendo, que las partes sí hayan entendido lo que se está haciendo, ¿verdad? Derogación, ¿verdad? Porque el notario actúa a requerimiento de parte, consentimiento, ¿verdad? Siempre debe ser libre, consciente, informado, no tiene que tener error, dolo, sea violencia o intimidación, ¿verdad? Por ejemplo, el notario va a autorizar un matrimonio y está viendo que están forzando a una parte, no, ¿verdad? Entonces aquí no hay rogación, ¿verdad? Que sea emitido por una persona jurídica, ¿verdad? Sea de 18 años, que no sea un interdicto. ¿Verdad? Entonces aquí el notario debe explicar el alcance, el objeto, los efectos legales del instrumento que se va a autorizar.
terceros, al tráfico jurídico, registros públicos, porque es una obligación también del notario, pues inscribirlo, ¿verdad? De nada sirve que el notario autorizó un matrimonio, levantó el acta, la protocolizó, pero no remitió el aviso al RENAP, entonces nunca va a producir los efectos jurídicos, ¿verdad? En el RENAP nunca va a estar registrado ese matrimonio. Él también debe remitirlo a los registros públicos, ¿verdad? Una compraventa. Entonces hay principios registrales, primero en tiempo, primero en derecho. Él autorizó una compraventa y de ahí las partes vieron que nunca la registró y de mala fe van con otro notario y lo venden. Entonces es una obligación también del notario remitirlo al registro público, ¿verdad? También frente a justicia, ¿por qué? Porque lo pueden presentar como prueba documental y a la sociedad porque va a producir efectos. De ahí tenemos, ¿verdad? También lo de unidad de acto que ya dije, ¿verdad? Que tiene que ser en un mismo día, tiene que leerlo, el notario tiene que darle lectura, lo tiene que aceptar, ratificar por medio de la firma, ¿verdad? Y el protocolo que es este instrumento público es la colección ordenada, ¿verdad? De escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización, ¿verdad? También tenemos publicidad. El instrumento público puede producir efectos frente a terceros, ¿verdad? Entonces, les hago una pregunta. El notario tiene su protocolo y llega una persona a preguntar sobre una escritura pública X. El notario se la puede mostrar o le va a decir que no, que no se la puede dar. ¿Qué opinan? Si es una de las partes que estuvo en el vínculo jurídico, sí se las puede mostrar porque le puede incluso impartir un testimonio porque forma parte de su obligación jurídica por su investidura. Pero si es una persona que viene de mala fe a investigar y ver si se hizo la compraventa o se hizo la escritura, obviamente el notario está en todo su derecho de no poder mostrarse, la verdad, pero también implica como notarios investigar quién es la persona que lo solicita. Así es, el notario tiene la obligación de investigar, pero no puede decir él no se la puedo mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, que venga del banco a preguntarle si efectivamente se hizo una compraventa. Entonces le dice el notario, no, yo no le puedo dar esta información, ¿va? Entonces el notario sí le va a decir, mire, en tal fecha vino fulano de tal que actúa en calidad de comprador y fulano de tal que actúa en calidad de vendedor y sí se autorizó esa compraventa, ¿verdad? Entonces sí tiene este principio de publicidad porque es público frente a terceros, ¿verdad? Entonces, aunque no haya intervenido, sí pueden llegar a la oficina a preguntarle, mire, sí, ¿verdad? Por ejemplo, llegó un señor, hizo el testamento, ¿verdad? No, un testamento cerrado, obviamente, no, pero un testamento, decirle, mire, fíjese que estoy investigando y quiero saber si fulano de tal vino a realizar un testamento, sí, le va a decir el notario, vino acá, efectivamente, aquí consta, ¿verdad? En mi índice del protocolo, obra la escritura tal, autorizada, donde efectivamente realizó un testamento. Entonces, sí tiene esta publicidad, aunque no haya sido parte, que no hayan comparecido, sí pueden ir a la oficina del notario y preguntar por estos instrumentos. A eso se refiere ese principio de publicidad. ¿Verdad? Obviamente aquí el notario siempre va a proteger la confidencialidad, ¿verdad? Los datos personales y la información cuya divulgación no se encuentre legalmente autorizada. ¿Por qué? Porque también está el secreto profesional, ¿verdad? Yo llegué a con notario, ¿verdad? Y en su calidad de notario hicimos una compraventa y le pido, mire, tenga este secreto profesional, ¿verdad? Se hizo el testamento y obviamente la persona no ha fallecido, él no puede divulgar el contenido del testamento. Tiene esta limitante. Ya pasamos los principios, ¿verdad? Entonces ahí te vamos a ver el concepto del notario. Y esto lo encontramos en nuestro artículo 1 de nuestro Código de Notariado. Entonces, doctrinariamente dice que el notario es un profesional del derecho investido de fe pública, ¿verdad? Por delegación del Estado, encaminado a recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, así como de autenticar hechos y actos jurídicos cuando su intervención sea requerida.
¿verdad? Tenemos también el artículo 1, ¿verdad? Entonces aquí es de subrayar, así como en nuestro derecho penal que vamos a encontrar verbos rectores, ¿verdad? Donde vamos a decir que se realizó la figura tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se limitó y siempre en la comisión de un delito vamos a encontrar verbos. Igual acá, el notario también tiene verbos, ¿verdad? En nuestro artículo 1 tenemos los verbos que es constar y autorizar. Entonces, el notario tiene esta limitante. Él únicamente va a hacer constar hechos, ¿verdad? Y autorizar contratos. Entonces, estos son los verbos vectores. Esto es lo que va a realizar siempre el notario. Entonces, es muy importante que le hagan como una anotación que es lo que el notario puede realizar. Estos verbos que le van a facultar en su ejercicio profesional. Entonces, primero, la fe pública, ¿verdad? Es un principio. Y los verbos, constatar y autorizar. ¿Qué cosa? Los actos y contratos. Entonces aquí lo está limitando. El notario únicamente va a constar actos y estos contratos que intervengan por disposición de la ley. Entonces aquí también está el fundamento de por qué el notario se sujeta a la ley, ¿verdad? Lo pueden hacer una anotación en la Constitución, ¿verdad? El 154. Y siempre va a actuar a requerimiento de parte, ¿verdad? Este es otro principio que es a ruego. Entonces tenemos también la función notarial, tenemos la función receptiva, asesora, legitimadora, modeladora, ¿verdad? Preventiva, autenticadora y conservadora. ¿Por qué conservadora? Porque lo va a conservar. ¿Cómo lo va a autenticar? Con su firma y su sello. Preventiva porque va a prevenir los conflictos. Modelador porque va a moldear la voluntad de las personas y la va a acoplar a que sea jurídicamente viable, ¿verdad? Le va a transformar esta voluntad a que sea legal. Legitimador, porque él está legitimando, ¿verdad? Que sí, efectivamente son las partes y que tienen capacidad. Asesora o directiva, le va a dar esta dirección, qué se puede hacer y qué no. Igual a recepción. Tenemos los requisitos, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones, ¿verdad? Entonces, tenemos los requisitos habilitantes que lo vamos a encontrar en el artículo 2 de nuestro Código de Notariado, ¿verdad? De ahí tenemos uno, la nacionalidad o situación legal habilitante, que sea mayor de edad, estado seglar. ¿A qué significa ese estado seglar? ¿Alguien sabe? No tener ideología religiosa, Liz. Así es, sí. Y también cuando es, porque esta es una persona, ¿verdad? Natural. Si fuera una persona jurídica, por ejemplo, el Estado es laico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene una ideología específica, una religión, ¿verdad? No va a profesar una religión en sí. Entonces, por eso significa Estado seglar cuando es una persona natural, una persona física. Y cuando es una persona jurídica, se refiere a laico. El domicilio, ¿verdad? Tiene que tener su domicilio aquí en la República de Guatemala, tiene que tener la obtención del título profesional, el registro, ¿verdad? Ante la Corte Suprema de Justicia, puede prestar fianza cuando procede, ¿verdad? En ciertos actos jurídicos y el cumplimiento de los requisitos administrativos y profesionales. Impedimentos, ¿verdad? También los impedimentos son estas circunstancias que imposibilitan legalmente el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Entonces, están relacionados. Entonces, lo encontramos en el artículo 3 de nuestro Código de Notariado. Podemos tener que sea una incapacidad civil, que haya sido condenado, ¿verdad? Una responsabilidad penal, o una inhabilitación, ¿verdad? Pues normalmente cuando hay un proceso penal, vamos a ver que hay distintos tipos de penas, ¿verdad? Tenemos las principales y las accesorias. Entonces, como una accesoria es la inhabilitación de, por ejemplo, si fue un notario, una accesoria inhabilitación de 10 años de su ejercicio profesional. Entonces, también tenemos esto como un impedimento. Condiciones que afectan la aptitud para el ejercicio, ¿verdad? Digamos que ya pueda decir que está afectando, ¿verdad? O que no está en su plena capacidad mentalmente, o el incumplimiento de las obligaciones profesionales. También tenemos las incompatibilidades. Estas las encontramos en el artículo 4 de nuestro Código Civil y se producen cuando una persona reúne los requisitos profesionales, pero desempeña un cargo, una función
o una actividad que no puede coexistir con el ejercicio del notariado, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me van a nombrar como registradora en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, por el cargo que voy a desempeñar, yo ya no puedo desarrollar el ejercicio de la profesión del notario, a eso se refiere. Entonces, aquí la finalidad de las incompatibilidades consiste en proteger la independencia, la imparcialidad, la transparencia, la confianza pública y la ausencia de conflictos de interés. Tenemos las prohibiciones. Prohibiciones están en el artículo 77. Esto se refiere que explícitamente la ley indica que no se puede hacer, ¿verdad? Son prohibiciones. Le es prohibido al notario, por ejemplo, ¿verdad? Autorizar su propio testamento, no, porque en el inciso A lo prohíbe, ¿verdad? Autorizar también de mi familiar, ¿verdad? Ay, se murió mi papá y entonces yo voy a iniciar el proceso sucesorio intestado. No, porque hay una prohibición. Entonces todas están en el artículo 77. Por cuestiones de tiempo, pues no las vamos a ver puntualmente, pero ustedes las van a tener que leer. Una prohibición no necesariamente impide ejercer la profesión en general, ¿verdad? Sino que impide realizar determinada actuación en caso concreto. A eso se refiere. También tenemos ética profesional, ¿verdad? Porque el notario también se rige un código de ética, lo que sí puede hacer y no. ¿Verdad? Ahí teníamos casos para poder discutir, pero ya no nos va a dar tiempo de verlo. ¿Verdad? Y también tenemos las responsabilidades del notario. Como les dije, el notario tiene una responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque él va a responder por daños y perjuicios de su propio patrimonio, ¿verdad? También tenemos responsabilidad penal, tenemos responsabilidad administrativa, ¿verdad? El notario también tiene obligaciones. Realizó un contrato, entonces tiene que dar avisos a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Cada cierto tiempo, y si no lo cumple, entonces también tiene una sanción administrativa, ¿verdad? Pueden haber amonestaciones, multas, una suspensión o la inhabilitación. Y también responsabilidades tributarias. Hice una compraventa y entonces hay que cumplir con obligaciones fiscales, ¿verdad? Que se tiene que hacer ante la SAT. Entonces aquí teníamos un par de interrogantes que íbamos a discutir en clase, pero no nos va a dar tiempo, ya faltan 5 minutos. Y tenemos el primer ejercicio. Entonces, como instrucciones generales, vamos a comprar hojas de imitación protocolo y ahí vamos a empezar a practicar, ¿verdad? Nuestros instrumentos públicos. Entonces, vamos a tener 2 clases de ejercicios. Uno es donde ustedes van a desarrollar conceptos, lo que ustedes entendieron, y 2, el protocolo que van a hacer las escrituras. Ahorita esta va a ser nuestra primera tarea, el primer ejercicio. Aquí hay 10 preguntas que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la 1, ¿cuáles son los 3 grandes ejes de estudio del derecho notarial? Ustedes los van a desarrollar, fue lo que ya vimos aquí. Yo les voy a mandar la presentación, ustedes lo pueden tomar como referencia, pero ustedes van a investigar y van a desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pregunto qué es la fe pública, ustedes no van a decir, sí, es un principio, ¿verdad? Y que el Estado lo dota y me van a poner una línea. No, yo quiero que en verdad ustedes lo investiguen y lo desarrollen. Entonces, este ejercicio, ustedes lo van a hacer en estas hojas imitación protocolo. Ustedes lo van a hacer a mano, por favor, la letra que sea un poco legible, ¿verdad? Todavía no he creado el Moodle porque estoy en espera que la universidad me responda, pero yo la otra semana me comprometo a crear el Moodle y entonces ya doy las fechas de entrega, pero este es el primer ejercicio, así que por favor, me anotan la pregunta y la desarrollan mínimo unas 6 o 7 líneas, ¿verdad? No quiero que sean concisos, sino que abarquen un poco más, porque estas preguntas les van a permitir a ustedes que en el primer parcial pues sea más fácil y pues no afectar su nota, ¿verdad? Ligda, perdone, nos va a mandar un documento con las preguntas. Yo les voy a mandar esta presentación y ustedes ahí van a tener... De esa presentación yo saco las preguntas. Sí, aquí están las preguntas, ¿verdad? Este es el primer ejercicio y dice pregunta 1, 2, 3, 4 y ahí hay 10 preguntas. Estas 10 preguntas las van a desarrollar. Ustedes le van a tomar una foto y lo vamos a subir a la plataforma. Ok, perdón, Ligda, es que no sé por qué no estoy viendo lo que está presentando. Fíjese, perdone, oye, disculpe.
Ay, no se preocupe, pero sí, ¿Hasta cuándo tenemos, Ligda? todavía no he creado la plataforma, entonces no voy a dar fecha, pero ya les adelanté la primera tarea para que ustedes empiecen a investigar y a desarrollar. Y Muy en la bien, próxima licenciada. clase ya les doy las fechas. Ligda dijo a mano en papel español. Sí, en imitación protocolo, ¿verdad? En esas hojas que son imitación protocolo. Buenas noches. Si no encontramos de esas hojas, puede ser papel español. Sí, puede ser papel bond, ¿verdad? Un papel simple bond, pero cuando sí les ponga escrituras, ¿verdad? Que les deje contratos o algo así, ahí sí tiene que ser en imitación de protocolo para que se vayan familiarizando. Es que el español es una imitación del protocolo, solo que no tiene como los sellos, ¿verdad? Y el quinquenio, pero sí es muy parecido a la hoja del protocolo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que sí nos tenemos que acostumbrar a usar solo las 25 líneas, ¿verdad? Cambio, el protocolo sí tiene 25 líneas. Sí, también pueden usar las hojas papel español, así como dice el compañero. ¿Alguna otra duda? Linda, solo que si tuviera las presentaciones, ya dijo que no las va a mandar. O si alguno de los compañeros tuviera notas, porque sí, la verdad es que con eso del audio estuvo bastante complicado poder tomar notas. Y entonces las presentaciones son muy importantes definitivamente, pero como las notas que nosotros tomamos también, ¿verdad? Y ahí sí estuvo bien complicado. De repente más de alguien, por si se pudiera, pues, que hubiera tomado notas, que nos hiciera favor de compartirlas en el grupo. Sí, igual ustedes, todo lo que yo desarrollé también está en los libros de texto, ¿verdad? Más son los principios, los conceptos, y está también nuestro código de notariado, ¿verdad? Y ahí ustedes lo pueden desarrollar. En Google ustedes lo pueden buscar y es lo que ustedes comprendieron y ustedes lo van a desarrollar, ¿verdad? Y este es un repaso de notariado 1, 2 y 3, ¿verdad? Ok, entonces, Licenciada, solo les digo a ellos que ya mandé la asistencia para que la llenen. ok, Solo les tengo agradezco. 40 personas 49 que la han llenado y somos 100 acá en la reunión. Ok, entonces por favor les recuerdo de la asistencia, les agradezco mucho su atención y ahí solo prendan la cámara, porfa, que tengo que tomar fotos para que me piden de... Flor, ¿puedes tomar una foto, porfa, donde conste la hora y la fecha? Ahí está. Entonces les agradezco mucho su atención, nos miramos la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana también. Feliz noche, Ligda. Muchas Feliz gracias. noche. Feliz noche.